Revelado, la increíble acción de un padre que transformó el destino de su hija para siempre. El sol caía feroz sobre los campos de maíz, mientras Javier tiraba de la soga del arado, sintiendo cómo cada tirón desgarraba un poco más su espalda. Sus manos, cubiertas de tierra y callos, eran el reflejo de una vida entera de trabajo arduo, una vida dedicada a su única hija, Sofía. La imagen de su madre, una guerrera en vida, lo acosaba constantemente. ¿Qué haría ella ahora, en su lecho de muerte? La carga de la culpa y la presión se mezclaban en su pecho, mientras la noticia de su enfermedad lo arrastraba más profundamente a un abismo de desesperación. Javier miraba a Sofía cuando la veía estudiar, con sus ojos brillantes y las páginas de sus libros de ingeniería abiertas ante ella. Los sueños de su hija eran tan grandes como el cielo mexicano, y sin embargo, él sentía que se hundía en el barro de su propia realidad. ¿Cómo puedo permitir que su futuro se desvanezca como el rocío bajo el sol?, se preguntaba cada amanecer, el aliento pesado y los pensamientos enredados. La escasez de recursos lo atenazaba, y aunque su amor por Sofía era un motor de lucha, la herencia de su propia historia lo mantenía encadenado. Fue durante una tarde, al limpiarse la tierra de las manos, que un viejo amigo le habló sobre un concurso académico que otorgaba una beca a los estudiantes más destacados. «Tienes que inscribir a Sofía», le decía. Bar Javier sintió cómo un nudo se apretaba en su estómago. La idea de permitirle a su hija soñar con un futuro mejor lo abrumaba, pero al mismo tiempo, la posibilidad de que ella pudiera alcanzar sus metas lo llenaba de una chispa nueva. Sin embargo, ¿a qué costo? Si Javier se aventuraba en esta lucha, tendría que arañar horas de su ya agotador día en el campo. Decidido a cambiar su destino, Javier comenzó a estudiar por las noches. Los libros se convirtieron en su refugio, llenando un vacío en su alma mientras el resto del mundo dormía. Sin embargo, las dudas eran espectros que acechaban su progreso. ¿Acaso esto es lo que mi madre querría para mí?, se cuestionaba, atrapado entre el deseo de triunfar y la presión de cumplir con las expectativas de la tradición familiar. Cuando llegó el día del concurso, la tensión era casi palpable. Sofía lo acompañó, y él se sintió, sin querer, como un pilar de esperanza en su vida. Allí, frente a la mesa donde debía responder preguntas que definían el futuro, las inquietudes lo asaltaban. Un pensamiento le picaba en la mente. ¿Qué pasará si no lo logro? ¿Puedo realmente asegurarle un futuro lejos de las cadenas que yo he arrastrado? La angustia era como un peso que lo oprimía. Cada respiración se volvía más difícil. El sudor perlaba su frente, mientras su mente luchaba entre la presión del presente y el eco de su pasado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanica y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó que habían anunciado a los ganadores. Con el corazón en la garganta y la mente en un torbellino, un grito de tensión y esperanza era la única cosa que podía darle voz. En ese momento de shock, entendió que, independientemente del resultado, había llegado a una encrucijada, y la lucha por el futuro de Sofía apenas estaba comenzando. Ahora, con una nueva posibilidad entre sus manos, el camino se tornaba más incierto que nunca, y las preguntas aplastantes, ahora más que antes, requerían respuestas que aún no estaba listo para enfrentar. La sala del concurso se llenó de murmullos y risas nerviosas mientras los ganadores eran aclamados por sus compañeros. Sin embargo, Javier se encontraba en un rincón, aislado del bullicio, un torbellino de emociones pulsando en su interior. La voz del presentador resonaba en sus oídos como un eco lejano, y lo único que podía concentrar su mente en aquel momento era la mirada de su hija. Sofía, con una mezcla de anticipación y deber, se había preparado para enfrentar este desafío, y su destino dependía en gran medida de lo que él había decidido en ese momento. Cuando finalmente escuchó su nombre, el estruendo lo sacudió. Sofía había ganado la beca.
La alegría le inundó el pecho, solo para ser ensombrecida por el velo del miedo que lentamente comenzó a apoderarse de su mente. Todo lo que había soñado durante las noches de insomnio se sentía como un sueño distante, como si ese momento fuese un espejismo. ¿Realmente nos lo merecemos?, pensaba, mientras los aplausos caían sobre él como una lluvia de expectativas que lo asfixiaba. Al regresar a casa en la oscuridad, el camino se sentía más largo que nunca. Las sombras de sus pensamientos lo acechaban, desafiándolo a enfrentar lo que había comenzado. Había una línea fina entre el éxito y el temor al fracaso. Se preguntaba si realmente podría manejar el aluvión del futuro que ahora se presentaba ante él y Sofía. Cada paso que daba resonaba en su cabeza, como si cada intento de avanzar estuviese marcado por la duda. Esa noche no pudo dormir. En su mente, un mar de posibilidades nadaba junto a un océano de incertidumbres. Pensó en su madre, en lo que habría deseado para él, y aunque un profundo agradecimiento burbujeaba en su ser, la preocupación se aferraba a su corazón. Sofía había conseguido lo que él nunca pudo. Tenía la oportunidad de abrirse paso por el mundo, pero con eso venía la responsabilidad que lo atenazaba. No puedo permitir que esto me consuma, se repetía como un mantra. Decidió que no podía ser un espectador, no ahora. Si alguna vez había querido ser un modelo a seguir para su hija, debía enfrentar sus propios temores y construir un puente hacia ese futuro incierto. La idea de aprender más sobre el campo en el que su hija se estaba adentrando comenzó a germinar en su mente. La construcción y el diseño eran áreas en las que él podía involucrarse, al menos para comprender mejor el viaje que Sofía estaba a punto de emprender. Sin embargo, el camino no sería fácil. Javier sabía que ese nuevo desafío requeriría de él una dedicación intensa, lo que significaba que tendría que transformar sus rutinas diarias, sus hábitos y, en ocasiones, incluso despojarse del orgullo que había forjado durante toda su vida. La enseñanza de sus propias experiencias le decía que a menudo era más fácil mantenerse en la comodidad de lo conocido que aventurarse hacia lo desconocido. Con esa determinación, Javier buscó libros sobre ingeniería y arquitectura. Inscritos en su mente, los conceptos comenzaron a tomar forma, pero también lo hacían las preguntas sobre su capacidad y sus límites. ¿Qué tal si fracaso de nuevo? Si no entiendo nada, cuestionó su voz interna. Ahora, Javier sintió que tenía que resistir esa inercia del miedo. La idea de enfrentarse a la adversidad, incluso en su propia mente, se convertía en uno de sus mayores retos. Así, mañana siguiente, se unió al grupo de estudio de Sofía, algo que nunca se habría atrevido a hacer antes. Para su sorpresa, su hija lo acogió con alegría, y cada paso que daban juntos hacia sus sueños comenzó a desdibujar las líneas entre el padre y el estudiante. La transformación que Javier había iniciado no era solo sobre él, sino sobre los dos. Mientras avanzaban en este nuevo emprendimiento, Javier también quería descubrir un aspecto de sí mismo que había estado oculto: su creativa capacidad para resolver problemas. La chispa de la curiosidad despertaba en su interior, pero le acechaba el miedo a no estar a la altura. El futuro de Sofía depende de mis decisiones, y no puedo permitir que el miedo me detenga, se prometió en silencio. En la penumbra de su propio dilema, Javier comenzaba a reconocer que aquel camino era tanto una búsqueda de conocimiento como de autodescubrimiento. El tiempo pasaba, y cada nuevo concepto adquirido se sentía como un ladrillo que cimentaba un nuevo piso en su vida, un piso en el que tanto él como Sofía podrían soñar y concretar sus anhelos. No obstante, el viaje estaba lejos de ser sencillo, y la tensión sutilmente creciente prometía dificultades inesperadas. La pregunta que permanecía flotando en el aire era: ¿podría Javier verdaderamente redefinir su vida antes de que se cerraran las puertas del futuro frente a él y su hija? Con esa conciencia en su pecho, se preparaba para el desafío,
sintiendo que en cualquier momento podría enfrentarse a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La semana siguiente transcurrió como un río caudaloso, arrastrando a Javier entre la ansiedad y la esperanza. Cada tarde, después de su jornada laboral, se encontraba con Sofía. Los libros y esquemas sobre diseño y construcción se convirtieron en su compañía habitual. Sin embargo, a pesar del entusiasmo que su hija irradiaba, Javier no podía evitar sentir un constante y creciente peso sobre sus hombros. La presión de ser un modelo a seguir para ella lo empujaba a cuestionar su propio valor. Con cada tema que discutían, la transformación de Javier se volvía más evidente. Al principio, sus contribuciones eran tímidas. A menudo se limitaba a escuchar y absorber información. Pero en el fondo de su ser, el deseo de participar se avivaba. Cada pregunta de Sofía lo desafiaba a encontrar respuestas, a darle sentido a conceptos que antaño parecían lejanos. Sin embargo, el miedo a exponer su ignorancia seguía acechando. «Si no sé lo suficiente, ¿qué ejemplo le estoy dando?», se murmuraba, mientras el eco de sus propias inseguridades resonaba en su mente. Una tarde, mientras revisaban algunos planos, Sofía le lanzó un reto. «Papá, ¿puedes diseñar algo? Solo un pequeño proyecto, algo que te interese». Esa invitación fue como una luz brillante en la oscuridad. Javier dudó, pero también sintió que era un paso necesario para seguir la senda de su transformación. Tenía que hacer algo tangible, algo que pudiera materializar sus nuevos conocimientos. Sin embargo, al pensar sobre ese desafío, la inquietud lo invadió. «¿Y si no puedo? ¿Y si lo que creo no tiene sentido?», reflexionó. Pero justo en ese momento, Sofía lo miró con una mezcla de confianza y fe. Esa mirada lo incitó a confrontar sus miedos. Decidió aceptar el reto. Se retiró a su pequeño taller en casa, un espacio que había dejado de lado durante años, y empezó a esbozar ideas. A medida que los lápices se deslizaban sobre el papel, una chispa de creatividad empezó a fluir en él. La combinación de sus pensamientos con la inspiración de los libros lo encendía. Era un proceso lleno de titubeos, pero también de descubrimientos. Cada línea que trazaba era un ladrillo en la fundación de su autoconfianza. Sin embargo, esa experiencia reveladora no estuvo exenta de obstáculos. Javier se vio confrontado con problemas inesperados que desafiaban sus habilidades. Las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente en su mente. «¿Qué pasa si no puedo resolver esto? ¿Qué mensaje le estoy enviando a Sofía si me rindo?», se preguntaba con creciente angustia. Una tarde, exhausto, dejó caer el lápiz y se permitió un momento de desesperación. En ese instante, vio el marco con una foto de él y su madre. Recordó lo que ella siempre le decía: «La perseverancia siempre da frutos, hijo». Esa reflexión lo iluminó y lo ató a la realidad. El valor de quedársele en la mente no era solo su propio deseo de éxito, sino la importancia de mostrarle a Sofía que los caminos lineales a menudo están llenos de curvas. Inspirado por sus recuerdos, se levantó y se puso a trabajar intensamente, decidido a encontrar soluciones a los obstáculos. A medida que las ideas cobraban vida y cada pequeño avance florecía, se dio cuenta de que era más que solo un padre que aprendía. Se estaba convirtiendo en un verdadero arquitecto de su propio destino. Cuando finalmente presentó su diseño a Sofía, la mirada de ella iluminó la habitación. Era imperfecto y lleno de errores, pero el esfuerzo, el crecimiento personal y la lucha fueron palpables. Sofía aplaudió, no solo por el diseño, sino por el viaje que ambos habían compartido. El sentimiento de logro era indescriptible, pero a la vez Javier no podía evitar sentir el nudo de ansiedad aferrándose a su pecho. Había aprendido a enfrentar el miedo, pero el pensamiento de que la inversión emocional pudiera no ser suficiente lo atormentaba. Mientras ambos celebraban ese pequeño triunfo, una sombra de incertidumbre flotó sobre Javier. La presentación final del proyecto de Sofía se acercaba, y su miedo a que la beca de ella dependiera de su propio esfuerzo lo presionaba como una losa. ¿Estaría listo para lo que vendría? ¿Y si ese apoyo no bastaba? En ese momento, la verdadera prueba de su transformación estaba por llegar. Con esa inquietante incertidumbre, Javier se preparó para un nuevo nivel de desafío, reconociendo que el camino a su autodescubrimiento apenas comenzaba. Estaba en el umbral de una revelación que podría cambiar no solo su destino, sino también el de Sofía, y sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos.
La pregunta que lo devoraba era clara: ¿estaría listo para enfrentarlo todo en el momento decisivo? La semana que siguió al diseño se convirtió en una montaña rusa emocional para Javier. Cada día, la presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la presentación del proyecto de Sofía. En casa, el ambiente era una mezcla de efervescencia y nerviosismo, mientras ella trabajaba en la exposición que acompañaría su diseño. Javier, aunque se animaba por ella, comenzaba a sentir que su propio camino era cada vez más incierto. Durante esos días, Javier se sentó a meditar sobre su rol en la vida de Sofía. Las noches se hicieron más largas y las reflexiones más profundas. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de sus inseguridades se hacía eco en su mente. ¿Tengo la capacidad de apoyarla de verdad? ¿Soy la figura que ella necesita?, se preguntaba. Estas dudas le carcomían el ánimo, pero en lugar de rendirse, decidió abordar sus pensamientos como lo hacía con un proyecto: desglosar cada emoción, analizarla, buscarle una solución. Un día, en su taller, mientras revisaba algunos de sus planos, Javier comenzó a aplicar la misma lógica que había usado al diseñar: descomponer sus miedos en pasos pequeños. En vez de enfrentarse a la idea abrumadora de que su apoyo podía ser insuficiente, empezó a pensar en acciones concretas que podía tomar. Puedo trabajar en mis propios conocimientos, puedo buscar recursos que le ayuden a ella, se dijo a sí mismo. Así fue como la búsqueda de libros y cursos sobre presentaciones y oratoria se convirtió en su nueva meta. Y así, a cada paso que daba hacia la autoeducación, Javier sentía que se reconstruía a sí mismo. Su deseo de estar a la altura del desafío también le abría las puertas a nuevas oportunidades. Se inscribió en un taller de técnicas de presentación que se llevaba a cabo en un pequeño centro cultural cercano. La idea lo emocionó y aterrorizó a partes iguales. Entrar en ese espacio fue como entrar en un mundo desconocido. Javier se vio rodeado de personas más jóvenes y confiadas que él, pero esa incomodidad pronto se transformó en adrenalina. Durante las primeras sesiones, titubeó al presentar sus ideas, pero comenzó a darse cuenta de que cada error era en realidad una lección disfrazada. En este entorno, el miedo de exponer su ignorancia se convirtió en un impulso para mejorar sus habilidades. Cada semana, regresaba a casa más decidido, más capacitado. Durante las cenas, se sentaba con Sofía para compartir lo que había aprendido. Se dio cuenta de que su aprendizaje no solo se trataba de él. A medida que compartía su conocimiento, estaba sembrando confianza en su hija. El desarrollo personal nunca es solitario, le recordó una de sus instructoras. Esas palabras resonaron en él y comenzaron a jugar un importante papel en su desarrollo. El día de la presentación de Sofía se acercaba rápidamente, y con cada momento que pasaba, Javier se sentía más confiado en sus habilidades. Pero también empezó a notar un cambio en Sofía. La joven que antes mostraba ansias por rendir un buen papel, ahora se mostraba más decidida y enfocada. La consecuencia de su esfuerzo conjunto estaba manifestándose de maneras inesperadas. Finalmente, una mañana, mientras preparaban el desayuno, Sofía le confesó: «Papá, siento que estoy lista, no solo por lo que hemos trabajado, sino también por ti. Has mostrado que incluso de los errores se aprende». Ese instante se clavó en el corazón de Javier como una espada de luz. Aquel reconocimiento de Sofía reveló que su viaje no solo era sobre los diseños, sino sobre la conexión que habían creado a través del esfuerzo compartido y la vulnerabilidad. El día de la presentación llegó, y Javier observó a Sofía. Todo el aprendizaje acumulado, todas las luchas que habían enfrentado juntos, colisionaron en un único instante. Sin embargo, un nuevo nudo se formó en su garganta. ¿Acaso su transformación sería suficiente para afrontar el inminente desafío? La respuesta no estaba en sus manos. A medida que Sofía subía al escenario, con la mirada centrada y el corazón palpitante, Javier sintió que el tiempo se detuvo. La verdad de su propia transformación se enfrentaba a la realidad de su apoyo, y la única pregunta clara que existía en su mente era: ¿estaré ahí para ella en el momento más crítico? Las luces del auditorio brillaban intensamente sobre la figura de su hija. En ese momento definitivo, el destino de ambos pendía de un hilo, y Javier comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Javier no podía quitarse la sensación de agobio, ni siquiera mientras el resto del mundo parecía girar en torno a la presentación de Sofía. Se había preparado de diferentes maneras, había estudiado y practicado,
pero allí, sentado entre los padres de otros estudiantes y antiguos colegas, la inseguridad se instaló como un peso en su pecho. La atención del auditorio se centraba en su hija, y él se preguntaba si había hecho lo suficiente para prepararla, si sus lecciones y su apoyo emocional habían sido útiles o meras palabras vacías. Cuando finalmente llegó el momento del discurso de Sofía, él sintió que la adrenalina crecía en cada célula de su cuerpo. Mientras el público escuchaba con atención, Javier tomó un sorbo de agua, que curiosamente le supo a ácido en la boca. Desde esa distancia veía en los ojos de su hija la mezcla de ansiedad y determinación. Podía percibir cómo se aferraba a la confianza que había cultivado no solo en su trabajo, sino también en su capacidad para comunicarse sus ideas. Durante esos momentos, Javier comprendió que su propio viaje no solo había sido sobre el conocimiento técnico, sino también sobre el proceso de aceptación. En aquel momento giró la mirada hacia sí mismo. La transformación interna que había experimentado era también un acto de liberación. Se dio cuenta de que asimilar sus inseguridades había inspirado a su hija a ser más fuerte. Además, su apoyo había cambiado. No era solo un padre paternalista, sino un acompañante en su crecimiento. Con ese pensamiento radiante se sintió repentinamente más ligero. Era su momento de desafiar la antigua narrativa que había tejido en su mente, aquella que lo colocaba como un padre impotente ante el futuro de su hija. Ese día era un hito, no solo de Sofía, sino también de Javier, y lo abrazó como tal. Al salir del auditorio, aún con la emoción de la presentación palpitando en el aire, sintió que el camino que había seguido previamente había valido la pena. Sin embargo, la calma que experimentaba fue interrumpida por un nuevo dilema. Ahora que había visto a su hija crecer, ¿qué pasaría con sus propios sueños relegados a un segundo plano? Había estado tan involucrado en el proceso de Sofía que había olvidado su propio deseo de innovar en el diseño. La semana siguiente, Javier empezó a notar una inquietud creciente. La presentación había sido un éxito, pero mientras leía mensajes de congratulación de amigos y familiares, él se sintió aún más perdido. Las echadas de flores a Sofía resonaban como un eco vacío en su mente. Tenía que enfrentar la verdad incómoda. Había desperdiciado demasiado tiempo validando las aspiraciones de otros en lugar de las suyas. Su propio potencial aún estaba oscuro, esperando a ser encendido. En un intento por ocupar su mente, Javier se dirigió nuevamente a su taller. Sin embargo, la chispa estaba apagada. Comenzó a observar su entorno y las herramientas que una vez le habían resultado inspiradoras. De pronto, recordó un proyecto que había dejado a un lado años atrás, una idea revolucionaria que podría redefinir su estilo de diseño. La excitación se abrió paso entre sus dudas, pero también amplió el conflicto en su interior. ¿Estaba siendo egoísta al querer retomar su propio camino cuando su hija había puesto tanto esfuerzo en el suyo? Las horas pasaban mientras elaboraba un plan, y cada boceto que creaba despertaba viejas pasiones, pero también recreaba la realidad de su relación con Sofía, un delicado equilibrio entre apoyar sus sueños y perseguir los propios. La lucha interna se convirtió en una batalla tangible mientras trataba de encontrar un nuevo enfoque que no comprometiera su conexión. La tensión se intensificaba, voleando entre el ímpetu de avanzar y la duda de si el camino correcto era verdaderamente por donde debía ir. En medio de tal agitación, un mensaje inesperado iluminó su pantalla, una invitación a una exposición que tenía como tema Redefiniendo sueños. La realidad era clara, nunca había sido solo un apoyo, ahora estaba listo para reclamar su lugar. Pero mientras la motivación de Javier crecía, una sombra se cierne sobre su relación con Sofía. ¿Aceptaría el nuevo rumbo de su padre? ¿Vería sus esfuerzos como una desviación de la atención que tanto necesitaba? Esa incertidumbre lo empujaba a una nueva fase, un espacio donde la conexión familiar podría ser puesta a prueba o fortalecida. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y a medida que reflexionaba sobre su próxima decisión, Javier comprendió que la verdad nunca sería solo una, porque tanto él como Sofía estaban en caminos que exigían un autodescubrimiento personal continuo. La encrucijada se acercaba, y en este punto crucial, era imposible prever el impacto que tendría en el futuro de ambos. La mañana de la exposición llegó con el mismo brillo deslumbrante que Javier había imaginado en sus días de gloria. Sin embargo, esta vez,
La energía del amanecer no lo llenó de entusiasmo, sino de introspección. Se miró al espejo, observando a un hombre que había acumulado años de experiencia, pero que había dejado sus propias ambiciones en el camino de la vida. La invitación a la exposición lo había despertado, pero el eco de sus pensamientos aún lo rodeaba. Sería capaz de mostrar su verdadero yo, sin sacrificar el apoyo que su hija necesitaba. Mientras se dirigía al lugar del evento, Javier repasaba su discurso mentalmente, un compendio de sus ideas y reflexiones que se entrelazaban con los recuerdos de los sacrificios que había hecho como padre. Se sentía dividido, un guerrero en una batalla interna entre su deseo de ser reconocido y su instinto protector hacia Sofía. Esa dualidad lo empujaba hacia adelante, pero lo mantenía también a la defensiva. Al llegar, el bullicio de la exposición lo envolvió. La atmósfera estaba cargada de entusiasmo creativo y el aroma a café recién hecho lo energizaba. Mientras paseaba entre los proyectos expuestos, sintió una conexión con cada obra. Había una extraordinaria variedad de ideas, una explosión de innovación que tocaba su corazón, encendiendo la chispa que había estado apagada. Al aproximarse a su propio espacio, Javier se vio atacado por una oleada de incertidumbre. Podía ver a los demás admiradores, elogiando obras que a veces no tenían más que un convencionalismo superficial. Su mente comenzó a divagar sobre si tendría el coraje de presentar algo que doblegara expectativas, tanto las de los asistentes como las de su propia hija. Sabía que esos momentos de presentación podían ser disectores de relaciones e impulsadores de carreras. Cuando llegó el momento de presentar su propio trabajo, sintió que el auditorio lo observaba con atención, pero a pesar de que los rostros estaban ansiosos por recibir ideas frescas, sintió que la mirada más importante era la de Sofía entre la multitud. Ese instante encapsulaba su propio temor, y en lugar de dejarse llevar por la presión, decidió abrir su corazón y compartir su viaje personal. Habló sobre su proceso de redención y la necesidad de no dejarse sepultar por los sueños de otros, resaltando cómo los tropiezos no restan valor, sino que construyen una plataforma para crear. Las reacciones fueron diversas. Algunos asistieron con interés, mientras que otros se mostraron escépticos. Cuando terminó su exposición, un murmullo comenzó a circular entre el grupo. Javier sintió un nudo en el estómago, mientras escaneaba las reacciones, buscando la aprobación de su hija, quien al parecer luchaba con sus propios pensamientos. Poco después de finalizar, un hombre se acercó a él, un crítico influyente en el mundo del diseño. «Hay algo en tu trabajo que resuena con autenticidad», le dijo, llevándolo a un rincón apartado para discutir la posibilidad de una colaboración futura. Fue como si las visiones de su vida se entrelazaran en un solo momento. Sin embargo, a medida que la conversación se prolongaba, no pudo evitar mirar constantemente hacia donde Sofía estaba, preguntándose si su mensaje había llegado a ella, si le había dado una razón para estar orgullosa, o si su relación se había debilitado por su búsqueda personal. Al final de la tarde, Javier sintió que había avanzado hacia sus aspiraciones, pero la pregunta sobre cómo equilibraría sus propios sueños con el futuro de Sofía se mantenía en su mente como un eco desolador. Mientras salía del lugar, notó que su hija se acercaba, con un brillo en los ojos y una expresión que combinaba emoción y confusión. «Papá, hubo algo que dijiste». ¿Significa que ahora habrá espacio para ambos? Su voz temblaba, dando a entender la ansiedad detrás de su curiosidad. Javier sintió que su mundo giraba, como si una tormenta de emociones se desatara en su interior. Esa era la intersección crucial, la oportunidad de descubrir si realmente podrían navegar juntos en la complejidad de sus caminos entrelazados. La incertidumbre lo abrazó, mientras se preparaba para una conversación que podría cambiar el rumbo de sus vidas, esperando que sus sueños no fueran demasiado grandes para incluirse mutuamente. ¿Podrían realmente coexistir sus aspiraciones sin que uno eclipsara al otro? La respuesta parecía cada vez más apremiante, y hasta que se aclarara, el futuro permanecía en un limbo inquietante. Javier sintió el peso del mundo en sus hombros mientras Sofía se aproximaba, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y temor. ¿Espacio para ambos? La pregunta casi resonó en el aire como un eco, retumbando en su interior. Esa era la clave de su dilema, el equilibrio entre su renacer profesional y el compromiso como padre. Sin saber por dónde empezar, Javier respiró hondo. «Sofía, lo que quiero decir es que hay espacio, pero no es sencillo». Las palabras salieron lentas, como si cada una demandara el tiempo de un indecente análisis.
Ella lo observó con atención, la inquietud en su rostro cada vez más palpable. Resultaba claro que la conversación que ambos necesitaban no era simplemente sobre él, sino un diálogo sobre sus aspiraciones compartidas. Sin embargo, Javier sentía que su camino era el más complicado de transitar. Instintivamente, hizo un gesto hacia una zona menos concurrida del lugar. Necesitaba más privacidad, un refugio donde pudieran hablar sin las distracciones del bullicio que los rodeaba. Encontraron un rincón apartado, donde se sentaron en una mesa cercana a una ventana que filtraba la luz del atardecer, tiñendo el espacio de un cálido tono dorado que contrastaba con la frialdad de sus mentes. «Te he visto luchar, papá», comenzó Sofía, su voz temblando a momentos. «Pero a veces me pregunto si me estás dejando atrás. Tu éxito, tus sueños, me asustan. ¿Vas a olvidar mis necesidades por perseguir tus deseos?» Las palabras atravesaron a Javier como dagas. Esa vulnerabilidad en su hija le mostraba por primera vez un reflejo de sus propios miedos. «No estoy aquí para olvidarte, lo prometo», contestó Javier, ofreciendo su mano, un gesto de conexión y apoyo. Sofía tomó su mano, pero sus ojos no dejaban de transmitir sus dudas. El nudo en el estómago de Javier se intensificó. Sabía que debía gestionar y compartir su crecimiento de una manera que no la excluyera, sino que la hiciera sentir parte de ese viaje. «¿Sabes? En la exposición, cuando hablé, lo hice por mí, pero también pensé en ti, y me di cuenta de que mi éxito no significa nada si tú no estás conmigo», continuó, intentando encapsular sus sentimientos. Ella asintió, pero aún había una bruma de confusión en su mirada. Sofía siempre había admirado el talento creativo de su padre, pero también había temido que su búsqueda lo alejase de ella. «Estaba pensando en mis propios sueños. Quiero que los dos tengamos espacio para crecer», dijo Sofía con un destello de determinación. La profunda reflexión que había dado forma a su discurso ante el auditorio reverberó en la mente de Javier. No solo sus fracasos lo habían formado, sino también el deseo de inspirar a su hija. «Y quizás deberíamos encontrar ese espacio juntos. Podríamos trabajar en algo juntos, un proyecto que combine nuestras ideas», sugirió. La chispa de emoción en los ojos de Sofía fue suficiente para que Javier sintiera una renovada esperanza. Pero pronto volvió la incertidumbre. ¿Podría su ambición ser el puente entre sus mundos o terminaría siendo una distancia asfixiante? El diálogo siguió, entrelazando sus aspiraciones, hasta que la conversación fluyó hacia nuevos horizontes compartidos, incluso mientras la sombra de las dudas se cernía a su alrededor. Agradecieron por ese momento de clarificación mientras el sol se ponía, mezclando la luz y la oscuridad en una espiral en el horizonte. Justo cuando la conversación estaba tomando una dirección esperanzadora, un mensaje vibró en el teléfono de Javier. Era el crítico con quien había hablado durante la exposición. Un nuevo proyecto está en el horizonte, y su corazón se aceleró. Estaba preparado para asumir esta nueva oportunidad y al mismo tiempo cuidar del crecimiento de su hija. Este era el punto de inflexión, la decisión que podría definir no solo su futuro, sino también el de Sofía. Javier se dio cuenta de que estaba en el umbral de una nueva etapa, donde el éxito personal y la vitalidad familiar podrían entrelazarse. Pero ¿podría convertir esta tensión en un impulso positivo? La respuesta que tanto buscaba parecía más escurridiza que nunca, mientras la inquietante posibilidad de un cambio radical acechaba en el horizonte. Javier dejó que el mensaje vibrante en su teléfono se desvaneciera entre las palabras reconfortantes que había compartido con Sofía, pero su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos. La oferta del crítico representaba más que una simple oportunidad laboral. Era un divisor de aguas en su vida, un enigma que amenazaba con sumergirlo nuevamente en el caos de la ambición profesional. Era este el camino que quería seguir, a costa de su relación con Sofía. La luz del atardecer, cálida y tranquilizadora, no lograba apaciguar el tumulto interno que experimentaba. Miró a su hija con una mezcla de alegría y preocupación. En su expresión veía reflejada la misma lucha que lo consumía. Sofía, por su parte, parecía percibir su inquietud, su mirada inquisitiva implorando respuestas que él aún no estaba listo para proporcionar. «Papá, ¿qué estás pensando?», preguntó ella. La inquietud de su voz era palpable. «Es solo una posibilidad», murmuró,
incapaz de desprenderse de la energía que irradiaba del teléfono. Mientras respondía, su mente giraba en la dirección de las implicaciones que esa posibilidad traía consigo. La oportunidad prometía un renacer profesional, pero podría significar menos tiempo para su hija. Debía evaluar cada detalle, cada sacrificio que podría acarrear. ¿Por qué te miras así? Sabes que puedes contar conmigo. Si quieres hacer algo grande, haré lo que sea para respaldarte, pero no quiero que me dejes atrás. Sofía expresó, su voz ahora demostrando una madurez que Javier no podía ignorar. Su hija había crecido rápido, y el eco de sus afirmaciones le recordó que el verdadero desafío no era solo su carrera, sino cómo los dos podían interpretar las etapas futuras de sus vidas en corresponsabilidad. Quiero que sepas que no estás sola en esto. Tu apoyo me importa más que cualquier éxito, contestó, apretando su mano firmemente. La idea del proyecto en conjunto empezaba a cobrar forma en su mente. Estaba claro que, para poder avanzar él mismo, debía integrar a Sofía en su viaje. Pensó en sus talentos, en su creatividad. Podríamos hacer un proyecto que resuene con lo que ambos queremos expresar, un espacio donde tú también brilles. Los ojos de Sofía se iluminaron, pero Javier sintió una punzada de ansiedad. Si su hija se embarcaba en ese proyecto, realmente entendería el peso que él podría acumular con esas ambiciones. En un mundo que desborda expectativas, arriesgarse a priorizar la carrera profesional de uno podría hacer tambalear a la otra parte. Sus manos comenzaron a temblar al pensar en el teléfono, en la respuesta que sabía debía dar, pero que aún temía. El pensamiento fugaz albergaba una inquietante verdad. El retorno a lo que había sido su vida profesional, con sus promesas y sus peligros, era una montaña que debía escalar. Este proyecto que mencionamos, insistió Javier mientras la conversación danzaba en torno a sus pensamientos, sería nuestra manera de unir nuestros mundos. Buscó la conexión, la armonía, pero en el fondo su mente ya anticipaba cómo ese camino podía descarrilar si no encontraba el equilibrio. De repente, el teléfono vibró otra vez. Esta vez fue una llamada. Era el crítico, la voz resonando con confianza y urgencia. Javier cerró los ojos un instante, midiendo el instante. La propuesta era tentadora, pero la duda crecía con cada segundo. ¿Cómo iba a equilibrar todo sin que se desmoronara en el camino? Alzó la mirada a Sofía. La pregunta que todos temen surgiría inevitablemente. ¿Era realmente este el camino hacia el cual quería dirigirse? La línea entre sus aspiraciones personales y su responsabilidad como padre comenzaba a confundirse cada vez más. Javier se dio cuenta de que una decisión se aproximaba rápidamente. La voz en el teléfono continuaba hablándole, y él sintió que el tiempo se comprimía a su alrededor. Había llegado el momento de enfrentar no solo el desafío profesional, sino también de navegar el mar de expectativas y emociones que significaría esta nueva etapa con su hija. «¿Y si esta vez, en vez de elegir, decidimos juntos?», pensó en voz alta, pero las palabras parecieron flotar en el aire. Era el instante crucial justo antes de tomar la llamada, pero podría significar la redefinición completa de su relación con Sofía, y eso le causó un nudo en el corazón. ¿Estaría preparado para esta transformación inevitable? El teléfono sonó por tercera vez, y con ello Javier entendió que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. ¿Accedería a ese nuevo camino o elegiría arriesgadamente construir un futuro lado a lado con su hija? Las respuestas lo desbordaban mientras sus manos se enredaban con el aparato, preparándose para una decisión que podía marcar el futuro de ambos. La voz del crítico, repleta de confianza, resonaba en la mente de Javier como un eco incesante. La oferta era seductora, un resurgir que prometía no solo un nuevo comienzo para él, sino la posibilidad de ascender a un plano profesional que había creído perdido para siempre. Sin embargo, la decisión que se avecinaba lo arremolinaba en un torbellino de emociones contradictorias. Mientras la llamada avanzaba, Javier sintió como cada palabra del crítico provocaba un efecto nuevo en él. Mencionaba las oportunidades de colaboración, la visibilidad que podía alcanzar, la influencia que podía ejercer. Con cada frase, la aspiración que había estado reprimiendo chisporroteaba como una llama avivada por el viento. Pero cada impulso de entusiasmo estaba empapado de una profunda preocupación. ¿Cómo balancearía sus objetivos personales con sus responsabilidades como padre? «Papá, ¿estás bien?», interrumpió la voz de Sofía, sacándolo de su ensimismamiento. Sus ojos, ahora más maduros y comprensivos, lo observaban expectantes. En la hija veía el reflejo de su propia batalla interna. Javier respiró pausadamente, buscando la forma de articular no solo su dilema, sino de implicarla en esa disyuntiva que lo consumía.
La respuesta que estaba a punto de dar al crítico no era suya, tenía un eco en su hija, un impacto que podía reconfigurar su futuro compartido. «Estoy aquí», respondió, tratando de sonreír con confianza, aunque su estómago seguía revuelto. Estaba pensando en lo que podríamos crear juntos. La idea del proyecto mutuo comenzaba a adquirir forma como un timón en medio de la tormenta. Sofía afiló su mirada. ¿Empezar algo nuevo en conjunto? Suena increíble. Pero, ¿tú lo quieres? ¿Pasarás más tiempo trabajando que conmigo? La pregunta la golpeó con fuerza y directriz. Javier sabía que su sueño podría devorarlo. Lo había experimentado antes. Las ambiciones incontroladas podían prender fuego a lo que más valoraba. Yo deseo hacerlo, sí, pero en esta ocasión quiero que sea diferente. Necesito que tú seas parte de ello. Necesito tu energía, tus ideas. Si decido dar el salto, quiero construir algo que refleje nuestros valores. Sofía frunció el ceño, procesando sus palabras, capturando los ecos de su autenticidad. ¿Y qué pasaría si entre ambos hacemos algo que no solo brille por ti, sino que también resuene con la verdad de lo que somos juntos? El enfoque que Sofía sugería comenzaba a abrir puertas en la mente de Javier. La idea de no ser solo un padre que trabaja, sino un aliado en su desarrollo personal, le dio un destello de esperanza. Pero aún persistían dudas en su interior, sombras de inseguridad que parecían crecer más con cada momento de reflexión. Mientras se alejaban hacia el horizonte del compromiso, su mirada se centró en el teléfono. Aquel aparato se había convertido en el símbolo tangible de su posible quebranto, y su llamado persistente sirvió para recordarle que era momento de actuar, de decidir. Pero la inquietud lo envolvía. El arte no era solo un medio de vida, era un reflejo de su ser. La realidad era que el crítico no solo le ofrecía una oportunidad, sino la posibilidad de redimir el pasado. Sin embargo, también podía ser el inicio de otro ciclo, donde el ímpetu ambicioso podría desbordarse, relegando a Sofía a un segundo plano en su vida. «Necesito un momento», le dijo, tomando aire y concentrándose en su voz antes de dar un paso hacia el teléfono. «Quiero que este sea un proyecto de unión, un espejo de lo que podemos lograr si estamos juntos». Pero con cada paso hacia adelante, la tensión aumentaba. La mirada de Sofía era genuina, un reflejo de la confianza con la que debía abordar esta nueva fase. Javier, sosteniendo el teléfono, entendió que dentro de cada decisión se escondía un miedo, el miedo de perder esa conexión invaluable con su hija a causa de la búsqueda de sus propios sueños. El tiempo, el destino y la carga de la responsabilidad pesaba en sus hombros como una losa. Finalmente, con mano temblorosa, se dispuso a descolgar el teléfono, consciente de que lo que estaba a punto de decidir no solo definiría su futuro, sino también de Sofía. «¿Y si exploro una nueva posibilidad, pero desde el camino de compartirlo contigo?», se preguntó mientras desviaba la mirada hacia su hija, lista para un viaje profesional que podría incluso colocarlo enfrente del crítico. Un momento decisivo de vulnerabilidad que finalmente podía liberar a ambos de las cadenas que los ataban. El silencio llenó el aire, mientras su pulso se aceleraba. Decidiría, se comprometía a una nueva senda, pero sus pensamientos estaban labrando un terreno incierto. ¿Sería el cambio que ambos necesitaban o traería consigo más turbulencias inesperadas? Javier se sintió al borde de un precipicio emocional y apenas a un paso de la llamada se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Javier tomó una respiración profunda, reconociendo que la llamada al crítico era un punto crucial y que este momento definiría no solo su futuro, sino también de Sofía. En su mente, la imagen de su hija, llena de sueños y aspiraciones, brillaba con claridad. ¿Cómo podría dejar de lado su propia transformación cuando tanto significaba para ella? Con manos temblorosas, descolgó el teléfono y en lugar de establecer un compromiso inmediato, expresó su intención de entender mejor la propuesta. Hablaría con Sofía, buscaría su perspectiva y discutiría cómo podrían trabajar juntos para encontrar el equilibrio que ambos deseaban. Al final, decidió que su viaje hacia un nuevo comienzo no debería ser solitario, sino compartido. Sofía lo miraba con curiosidad mientras él hablaba con el crítico. Aunque el ruido del mundo que los rodeaba a menudo era abrumador, en esta burbuja creada entre ellos dos, la conexión se hizo palpable. La idea no solo era hacer su propia carrera, sino construir un camino que también diera espacio al talento de Sofía.
Cuando colgó, sintió una mezcla de alivio y resolución desbordarse en su pecho. «Voy a involucrarte en todo esto, Sofía», comenzó, al verla profundamente interesada. «Quiero que nuestros sueños se entrelacen. Vamos a crear algo que combine nuestras visiones. O sea, quiero que trabajemos juntos en un proyecto». La luz en los ojos de su hija brilló. Había presente en el aire una chispa de emoción. Era la oportunidad de unir sus pasiones, de redireccionar el camino que parecía estar dividido en dos. Las semanas siguientes fueron intensas. Javier y Sofía se sumergieron en la fase de conceptualización, explorando ideas que integraban sus conocimientos y experiencias. Se sentaban juntos, dibujando planos, discutiendo temas de diseño y arquitectura, fusionando sus estilos hasta que el resultado se volvió un reflejo palpable de su conexión. La presión seguía ahí, pero esta vez había un propósito colectivo en el camino. Javier comprendió que su necesidad de autonomía como profesional y su papel como padre no solo eran compatibles, sino que podían ser aliados. Cada pequeño triunfo que alcanzaban juntos fortalecía su vínculo, y las dudas de Javier comenzaron a desvanecerse a medida que veía el crecimiento de su hija, la pasión que emanaba cada vez que mencionaba el proyecto. La relación entre ambos se convirtió en un intercambio de aprendizaje constante. El día de la presentación del proyecto en el que habían trabajado con tanto esfuerzo llegó, cursando un epicentro de expectativas y nervios. Javier fue testigo del talento de Sofía brillar en la sala, al presentar su trabajo con la confianza que él había deseado inculcarle desde el principio. Él, desde un rincón, sintió que su propio viaje había tomado un nuevo rumbo. Su objetivo no solo era el reconocimiento personal, sino también el apoyo a su hija en su ascenso. El auditorio, repleto de profesionales, escuchó con atención y admiración. La presentación se desarrolló de tal manera que los valores que ambos habían trazado comenzaron a resonar en los corazones de todos los presentes. La mirada de Javier cruzó con la de Sofía, y en ese instante entendió que habían construido un futuro vibrante, donde los sueños de uno no opacarían los del otro, sino que los potenciarían. Al finalizar, no solo fueron reconocidos por su trabajo, sino también aplaudidos por su conexión como equipo. Javier, emocionado, se dio cuenta de que había conquistado su propio miedo y había creado una plataforma donde ambos pudieran brillar. La sala se llenó de vítores, y aunque sintió una ola de dignidad en su ser, entendió que la verdadera victoria era en la unión que habían formado. Vieron pasar los días, y cada avance, cada triunfo, consolidaba su nuevo camino. Sofía brillaba con una confianza renovada, mientras que Javier ahora se sentía más equilibrado que nunca. Se estableció un espacio donde él podría seguir explorando sus ambiciones personales sin olvidar el lazo que los unía. La transformación de Javier no solo era la historia de un padre, era la travesía de un hombre que aprendió a equilibrar su camino con el de su hija, y juntos demostraron que los sueños podían convivir en armonía. Al final, la betancia del sacrificio y la vulnerabilidad se transformaron en aprendizajes compartidos, y en un nuevo horizonte, el legado que ambos habían forjado los acompañaría para siempre. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Muestren su apoyo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.